Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a explicar cómo se crean los enlaces en una página web. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Los enlaces son el elemento principal que confiere a la web su carácter de hipertexto. El hipertexto se puede definir como un documento digital que se puede leer de forma no secuencial y que está compuesto de nodos o secciones, de enlaces o hipervínculos y de anclajes. Los nodos son las partes del hipertexto que contienen información accesible para el usuario. Por otro lado, los enlaces son las uniones o vínculos que se establecen entre nodos y facilitan la lectura secuencial o no secuencial por los nodos del documento. Por último, los anclajes son los puntos de activación de los enlaces. La web está formada por los millones de nodos, los documentos o páginas web interconectados por millones de enlaces. En las páginas web se pueden crear dos tipos de enlaces: los enlaces intradocumentales y los enlaces extradocumentales. Un hiperenlace puede hacer referencia a un punto determinado de la página que lo contiene, a otra página HTML o a un punto determinado de otra página HTML. En los dos últimos casos, la página destino puede residir en el mismo servidor que la página que contiene el hiperenlace o en un servidor distinto. La etiqueta que se utiliza en HTML para definir un hiperenlace es A. Todo aquello que aparezca en el código HTML entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre aparecerá en la página web como un enlace. Será el objeto sensible que, al ser pulsado, producirá el salto al destino del enlace. Normalmente suele utilizarse texto o imágenes como contenido de un enlace. Un enlace intradocumental es un enlace a un punto en el mismo documento en el que se define el enlace. Por un lado, con la etiqueta A se define el enlace y se emplea el atributo href para indicar el destino del enlace. Por otro lado, tradicionalmente se empleaba la etiqueta A, pero con el atributo name para definir el destino del enlace. Sin embargo, en la actualidad se emplea el atributo id, que se puede definir en cualquier etiqueta de HTML, como por ejemplo en una etiqueta de encabezado h1 o en un párrafo de texto. Por supuesto que en una página web se pueden definir varios enlaces a un mismo destino, pero no se pueden crear varios destinos con el mismo nombre. El nombre debe ser único. Muy importante, el nombre del destino en el enlace va precedido del símbolo almohadilla, mientras que en el destino no se pone. Un enlace extradocumental es un enlace a otro documento, normalmente a otra página web. En el atributo href se tiene que indicar la URL de acceso al otro documento. URL es el acrónimo de Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso, y es la forma estandarizada de hacer referencia a un documento, a un recurso, en la web. Una URL se compone del servicio o protocolo que se está empleando, de las credenciales, nombre de usuario y contraseña con las que se realiza la conexión al servicio, el host o servidor al que se accede, el puerto al que se realiza la conexión, la ruta de acceso al recurso y finalmente el nombre del recurso, que suele ser una página web, pero que podría ser cualquier tipo de documento. Aquí tenemos tres ejemplos de URL, una del servicio web, otra del servicio de FTP y la última del servicio de correo electrónico. Si quieres aprender más cosas sobre URL, te aconsejo que consultes el documento original de Tim Berners-Lee del año 1994, en el que se especificaba la sintaxis y la semántica de URL. Por último, también existe el enlace extradocumental a un punto en otro documento. En este tipo de enlace se combinan los dos enlaces anteriores. Por un lado tenemos el enlace, en el que se tiene que indicar tanto la URL del documento como el nombre del punto en el otro documento. Por otro lado, en el destino del enlace se debe definir el punto al que se hace referencia mediante un nombre,
ya sea con el atributo name, el método antiguo, o mediante el atributo id. Para finalizar este vídeo, te ofrezco 3 consejos que debes de tener en cuenta a la hora de crear un enlace. Primero, lleva mucho cuidado con los nombres de los ficheros, con las mayúsculas y minúsculas. Yo te aconsejo que lo escribas todo en minúsculas. Segundo, lleva también mucho cuidado con los caracteres extraños. Utiliza solo las letras del alfabeto inglés, los números y algún carácter más como el guión o el guión bajo. Y nada de espacios en blanco en el nombre de los ficheros o en el nombre de los directorios. Y por último, lleva mucho cuidado con las rutas que escribas en los enlaces, que no sean rutas físicas a documentos que se encuentran en tu ordenador, ya que al publicar tus páginas en un servidor web, los enlaces no funcionarán. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.